Comenzamos esta grabación con la parte de respuesta restringida del examen parcial, donde lo importante es aprender, recordar el cambio de una expresión logarítmica a expresión exponencial y lo contrario, que esté en exponencial y yo deba cambiarla a logarítmica. No que vaya a salir puntualmente en el examen, es el hecho de conocer este proceso. Entonces, para esta primera pregunta, lo que debían recordar los estudiantes es que el logaritmo natural tiene una base epsilon y que el cambio demanda que yo conserve la base del logaritmo como base de la potencia. El resultado del logaritmo siempre es exponente y la x cambia de lugar. Nos correspondía resolver epsilon elevado a la 0 y la calculadora nos decía o nos dice que es 1. En este caso tenemos una potencia, pero de nuevo, simplemente la relación es la base del logaritmo es base de la potencia. Por lo tanto, la base de la potencia tendrá que ser resultado del logaritmo. Vamos a escribir el logaritmo cuando la base es 128, cruzo la raíz cuadrada de 32 y el exponente siempre es el resultado. No va a cambiar eso. Usted lo coloca en la calculadora y la calculadora nos va a decir, vamos a abrir rápidamente la calculadora nos dará el resultado cuando escribimos el logaritmo, cuando la base es 128 de 32, de la raíz cuadrada de 32, y nos dice en decimales, no en fracción, 5 sobre 14. Esto era lo que teníamos que hacer. Seguidamente, la misma dinámica, la base del logaritmo cuando no aparece es un logaritmo en base 10. Por lo tanto, esa base del logaritmo es la base de la potencia. El resultado del logaritmo siempre es el exponente y el x cambia de lugar. Eso es lo que debieron haber hecho. La respuesta podría haber sido 10 a la menos 3. Podría haber sido que alguien quiera poner en la calculadora 10 exponente menos 3 y le da 0,001. Cualquiera de las respuestas era válida y ahí tenían 6 puntos. Y esto lo hicimos vez tras vez en el trabajo de aula. Luego, la misma dinámica, una potencia, incluso la indicación lo decía claramente. No sé por qué un concepto como este les costó tanto aplicando la relación inversa entre función exponencial y logarítmica. Una vez más, veamos la base que tiene esta potencia. Por lo tanto, esto iba a ser la base del logaritmo, 25 sobre 16. Todo lo que está a la derecha viene aquí, raíz cuadrada de 5 medios, y el exponente siempre es resultado. Por lo tanto, íbamos a la calculadora, logaritmo cuando la base es 25 sobre 16, aquí colocábamos raíz cuadrada de 5 sobre 2 y eso nos da un cuarto. O sea que esto, si lo volvemos a escribir, toda esta expresión es un cuarto y quedaba un cuarto igual 3x. El x está multiplicando al 3, por lo tanto, para encontrar el valor de x, ese 3 teníamos que pasarlo a dividir y ya era cuestión de la calculadora 1 sobre 12. Son procesos que yo repito, jóvenes,
los vimos en el aula una y otra vez, basta ver los folletos para darnos cuenta de que así es. Acá repetíamos el proceso. Yo necesito saber cuánto mide o cuánto vale B, porque sin este valor de B, yo no puedo venir a resolver la otra parte que tiene B. Entonces, con la primera operación, y les anuncié, todavía recuerdo, de la práctica era la pregunta 19 y en la 25 había una similar y les comenté, eso está en el examen. Haciendo el cambio, esa base es la base de la potencia. El resultado es el exponente y el 125 lo cruzamos. La única manera de quitar un exponente es colocándolo como índice en una raíz y nuestra calculadora se encargaba de decirnos que la raíz cúbica de 125 es 5. Realmente lo vimos. Y sabiendo que B es 5, pues vengo y escribo logaritmo cuando la base es 5 de un quinto es igual a X y solamente nos correspondía ir a la calculadora, logaritmo base 5, un quinto y listo, menos 1. X es igual a menos 1. Eso es lo que teníamos que hacer. Y vamos al famoso problema que este sí lo voy a replicar en la siguiente prueba para darle la oportunidad de que recuperen esos puntos. Si usted me hace el problema que viene de este tipo, desde luego no es el mismo. Lo importante es aprender un proceso. La población inicial desde un principio sabíamos y habíamos dicho que era el P sub 0. Entonces mi función original terminaría siendo P sub T es igual a 800 epsilon a la 6K. ¿Por qué 6K? Porque el tiempo aquí me lo están dando, 6 horas. Esa era la función. A partir de ahí contestábamos preguntas. La primera es, determine el valor de K suponiendo un resultado de 3200 bacterias, que estas 3200 son el P sub T. Entonces, yo iba a escribir 3200. Ojo de una vez, el 800 está multiplicando a epsilon, por lo tanto, iba a venir a dividir porque nosotros tenemos que resolver hasta que podamos pasar a exponencial. Y es cuestión de ecuaciones saber qué es lo que está multiplicando pasa a dividir. No lo voy a poner en la calculadora. 3200 entre 800 es 4. Y aquí pasábamos a notación logarítmica. Como la base es epsilon, esto significaba poner logaritmo natural. Logaritmo natural, ya esta base la pasé aquí. D4, porque lo que está ahí solamente se cambia de lugar, es igual al exponente. Pero la misma dinámica, así lo vimos en la clase. El 6 está multiplicando acá. Por lo tanto, logaritmo natural de 4 entre 6 es el valor de K que andábamos buscando. Venimos aquí, logaritmo natural de 4, perdón, entre 6 y ella entonces nos decía 0,23. Este es el K que yo necesitaba. Por lo tanto aquí, pues mi respuesta era K igual 0,23. Con ese 0,23, entonces, voy a ir ahora a contestar la segunda pregunta, que es solamente una sustitución. ¿Cuántas bacterias habrá después de 2 horas? Vuelvo a venir a la función original
que es esta de acá, y vamos a sustituir los valores respectivos. P sub t es igual a 800 epsilon a la 10, porque es 10 horas, por K, que ahora sí la conozco, 0,23. Y solo lo metíamos en calculadora, 800 epsilon exponente 10 por 0,23, y ahí teníamos 7.979. 7.979,34. Como es cantidad de bacterias, eso lo podíamos redondear y decir aproximadamente 7.979 bacterias. La pregunta C era reproducir la A, solo que en lugar de K, tengo que calcular T usando el K anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta pregunta? Decir, ¿cuánto tiempo tardará la población en alcanzar 10.000? El 10.000 es el resultado, el P sub T. Esto es igual a 800 epsilon a la 0,23 t, porque ahora en la función original tenemos acá que K es 0,23, estoy aquí, y t es lo que voy a averiguar. El mismo proceso. El 800 va a pasar a dividir al 10.000, porque tenemos que eliminar los distractores de la parte derecha para poder cambiar a notación logarítmica. Entonces, la vamos a continuar de este lado. La división la hace la calculadora. 10.000 sobre 800 es 25 medios. Si querían usar el 12,5 no había problema. Y ahora sí estamos preparados, que de hecho uno podría hacer el cálculo con esa base tal como está ahí, solo que por ser con ese resultado, solo que por ser un número muy grande de repente se convierte en un distractor, ¿verdad? Ahora sí cambio a logaritmo. La regla diría logaritmo natural de 25 medios entre 0,23, porque de nuevo, si el 0,23 está multiplicando a t, la regla es que lo pondremos dividiendo, y esto es t. Una vez más, la calculadora nos decía logaritmo natural 25 medios. Era muy repetitivo el proceso, entre 0,23, y nos dice que el tiempo era 10,98. Podríamos haber dicho aproximadamente 11 horas, porque el tiempo está en horas. Eso era el famoso problema de K. Yo le insisto, no va a venir como un problema de bacterias, sí le voy a decir, viene como un problema de inversión, una cantidad que se invierte en el banco con una tasa de intereses a un tiempo, para que vean, vayan al folleto de problemas, porque ahí habían donde lo único que va a aparecer aquí es que va a ser R por T, no K, como para que yo diga que mire, ya no me lo sé porque me quitaron la K. Pero el proceso que va a tener que hacer en el examen es idéntico a este. No va a repetir dos veces como acá el A y el C, lo va a hacer solo una vez. Pero lo que me importa es que aprenda ese proceso. Le insisto, en la modelización con funciones exponenciales
Todos tienen el folleto. Acá resolvimos ejercicios como el que viene en el examen, cuestión de que quieran practicar. El otro lo omito porque esto no se los voy a evaluar en el examen, entonces no es relevante. El problema de logaritmos que ustedes van a resolver en el examen es como el que está en el folleto de logaritmos. Vale la pena que vayan y lo revisen. Igual por ahí les voy a conseguir uno y voy a grabar ese problemita de logaritmos junto con la parte de probabilidad que yo quiero que ustedes sepan. Gracias.